Y en ese contexto se le hace un juicio sumamente irregular a Juan Castillo Morales, sin mayores pruebas, en los cuales se le declara culpable del asesinato de la niña Olga Camacho, y frente a la propia presión de la población que pues pide venganza de manera airada, se le ejecuta de manera pública. Bienvenidos a CDA, el podcast que los introducirá a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovni, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo, mucho misterio. Hola a todos y sean bienvenidos al capítulo número 100. Estamos de celebración esta noche, por supuesto, y antes de que comencemos con todo este desastre, déjenme presentarme. Mi nombre es Abel y como todas las semanas es un gusto estar de nuevo compartiendo otra historia interesante para todos ustedes, y sobre todo que siendo el especial número 100 traigo un tema bastante interesante y por supuesto muy rico en diferentes ámbitos como el misterio, el crimen y por supuesto los fenómenos paranormales. Y como podrán darse cuenta también, déjenme decirles que estamos estrenando nuevas imágenes, nuevas portadas para este programa, así que espero que les agrade el nuevo concepto que vamos a estar manejando para estos nuevos episodios. Y pues nada, vayan a comentarnos a nuestras redes sociales, donde pueden ir a encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como Caballeros del Albedrío, y también en todas nuestras plataformas de podcast como Spotify, iVoox, iHeartRadio, Deezer, Google Podcast, Amazon Music y YouTube, donde van a poder encontrar todos los episodios y las de mi segundo podcast que se llama La Horrorpedia, donde hablamos de algunas películas de la cultura terrorífica que están bastante interesantes para que se vayan a dar una vuelta. Y bueno, y sin más demora, esta semana tan importante era justo y necesario que abrazáramos los misterios nacionales. Y en esta ocasión se trata de un premio doble, ya que la historia se remonta a sucesos históricos, criminales, conspirativos, paranormales y sobre todo del misticismo que tanto ama nuestro querido México. Así que acompáñenme hasta el final de este podcast para conocer la historia y ahora leyenda del tijuanense Juan Soldado. Es una historia muy interesante que no conocía hasta hace poco, y en el momento en el que comencé a leer todos los sucesos y todo el misticismo que engloba, tenía que compartirlas con ustedes luciferianos, así que espero que la disfruten. Comencemos con esta historia que tiene como inicio un domingo 13 de febrero de 1938 en Tijuana, México. Una niña de 8 años de nombre Olga Camacho acudía a la tienda de la esquina de su casa para comprar un trozo de carne para la cena de esa noche. Curiosamente, Olga ya había tardado más de lo normal, y su madre Felicia, preocupada por el paradero de su hija, investigó con el dueño de la tienda. Este aseguró que la niña ya había estado ahí, había comprado un pedazo de carne y había regresado a la calle, dando algunos brincos en dirección a la casa. Como si fuera un fantasma, había desaparecido sin dejar un solo rastro, y para intentar calmarse, Felicia pensó que se había detenido en casa de alguna amiga, pero después de ir en puerta, las esperanzas se iban desvaneciendo. Otra de las teorías fue que posiblemente la había atropellado un coche y había sido trasladada a un hospital. Pero todos los médicos entrevistados negaron haber atendido a una niña con las características de Olga. El temor incrementó en la madre, que de plano pensó lo peor, ya que en esa época se estaba acrecentando el número de secuestros de niños en la ciudad de San Diego, que estaba a algunas horas de Tijuana, pero aún así empezaron a sentir pánico porque eran investigaciones inconclusas y no habían tenido ningún resultado. Así que de inmediato se comunicó con su esposo, que era el propietario de una cantina en la zona, y durante las próximas horas se dedicaron a buscar a Olga por toda la colonia. Sin muchas respuestas, decidieron por fin llamar a la policía, que los apoyó en la búsqueda durante toda la noche y madrugada en compañía de algunos soldados de la base militar local, y por supuesto de algunos familiares y amigos que querían estar al lado de la familia en ese aparatoso momento. Fue hasta el mediodía que uno de los vecinos entró a un garaje abandonado justo frente a la casa de los Camacho y gritó, cito: Aquí está,
Desafortunadamente, la niña estaba sobre un charco de sangre, desnuda y prácticamente decapitada. A unos metros del cuerpo se encontró el vestido de la víctima con rastros de sangre. Poco a poco comenzaron a encontrar nuevas pistas que posiblemente los conducirían al culpable. Por ejemplo, a unos metros del crimen encontraron la huella de una bota que tenía en la suela la forma de diamante, que prácticamente es la suela que manejan las botas militares, lo que ya nos daba un primer sospechoso. También encontraron en el techo de los edificios el paquete de carne que había comprado Olga antes de ser abusada. Este paquete contenía una huella dactilar completa y bien marcada por sangre, y al examinar rápidamente el cuerpo, notaron que debajo de las uñas de la niña había restos de piel del atacante, lo que indicaba que habían dado una pelea ardua antes de morir. Tan pronto llegaron los comandantes, el general Manuel Contreras se encargó de inmediato de la investigación, y como si fuera una película de Hollywood, en cuestión de unas horas ya se tenían algunos detenidos o sospechosos al menos, que en total eran 5, en los que se encontraban 2 soldados y 3 civiles. Y por supuesto, a cargo de un grupo de policías, comenzaron a interrogar a los civiles, que convencieron a las autoridades de que habían estado en un granero cercano de la zona del homicidio, pero solo estaban ahí para resguardarse del frío, y por esta razón los convencieron tan fácil y les cedieron la libertad, dejando en la mira a los 2 soldados. También recordemos que ya había una huella que nos indicaba directamente que se trataba de un soldado. El primero corroboró su coartada fácilmente después de que su madre declaró que durante la hora de la desaparición de la niña, su hijo estaba con ella. Entonces no había tenido oportunidad de cometer el delito, dejando en la mira a un solo sospechoso de nombre Juan Castillo Morales. Se trataba de un oaxaqueño de 24 años de edad, al que interrogaron sin piedad alguna, hasta que confesó que había estado merodeando a los alrededores de la tienda que estaban cerca del antiguo cuartel militar nombrado como El Fuerte. Contó que vio a la víctima alejarse de la tienda, pero nunca le dirigió la palabra. En todo momento defendió su inocencia a pesar del castigo físico que estaba recibiendo. Todo esto mientras una multitud enardecida se juntaba a los alrededores de la base militar para exigir justicia por su propia mano. Básicamente querían que les entregaran al militar porque creían que no iban a hacer justicia porque pertenecía a la misma autoridad, y pues lo que querían hacer básicamente era colgarlo del árbol más cercano que encontraran y así cobrar justicia. Así que por los próximos minutos u horas, los mismos pobladores se fueron calentando, tornándose bastante violentos, que comenzaron a aventar piedras y latas contra los vidrios de la base. Esta chispa detonó el fuego interno de los locales, que ya tenían un descontento social con el gobierno de Tijuana por la prohibición de los casinos, que dejaba un derrame económico importante y que dejó desempleados por supuesto a muchas personas. Luego de todo este gran problema, tuvieron una gran controversia debido a los cambios monumentales que hizo el gobierno de Lázaro Cárdenas en ese momento, ya que después de privatizarlos, los legalizó, pero con ciertas condiciones obviamente, porque algunos de los casinos más importantes los expropió, dejando en la calle a los dueños y por supuesto a los trabajadores. Obviamente esta acción detonó un sinnúmero de acontecimientos y de protestas, y este solamente era un pequeño motivo para llevar a cabo su causa. Así que la cosa se descontroló en el momento en el que los protestantes arrojaron una bomba molotov, iniciando el fuego que se propagaba por los marcos de madera y las ventanas. Aprovechando la situación, varios de los pobladores utilizaron vigas de madera para poder escalar los muros de la base. Se toparon de cara con varios soldados que apuntaron sus armas para controlar la situación. Cuando los bomberos llegaron a la escena para controlar el incendio, una segunda oleada de enfrentamiento se presentó cuando cortaron las mangueras de agua, dificultando el apagado del incendio. Para entonces se hizo presente el general Manuel Contreras, que solo les pidió a los pobladores que le dieran tiempo para resolver el caso, pero de ninguna manera podía entregar al soldado. Por otro lado, el interrogatorio continuaba porque habían pasado algunas horas hasta que aproximadamente a las 10 de la noche Juan fue cargado con su expareja sentimental, que había presentado como evidencia la ropa ensangrentada del soldado. Contó frente a la policía y militares que una noche antes había llegado tarde a casa con la ropa bañada en sangre. Le contó que había tenido un problema con un compañero y ordenó que la lavara.
Y obvio, para poder sacar las manchas difíciles de la sangre, se necesitaba el remojo. Astutamente, la ropa llevaba una noche en agua cuando los militares llegaron a la casa de la mujer y, para este punto, Juan Soldado se quebró, inclinó su cabeza en señal de derrota y dijo, cito, «Sí fui yo». Tan pronto tuvo esta información en su dominio el general Contreras, que se las comunicó a los pobladores que aún se encontraban afuera de la base, desatando una tercera oleada frenética de violencia, apenas si los elementos disponibles podían contener la rabia de los familiares y pobladores. Es por esto que se decidió sacar a Juan por la puerta trasera del fuerte y ser trasladado a las nuevas instalaciones militares que se encontraban a unos kilómetros al sur de la ciudad. Esto solo provocó que el pueblo enfureciera más y continuara con el vandalismo hasta el amanecer. Después, un contingente formado por más de 1000 personas, entre hombres, mujeres y niños, se encaminaron en dirección al ayuntamiento de la presidencia municipal, donde saquearon y prendieron fuego a pesar de la movilización militar. Los soldados tomaron la presidencia después de una hora, en lo que el contingente se reagrupaba y planeaba su siguiente ataque. Algunos aventurados se arriesgaron a confrontar a los militares, que sin pensarlo desenfundaron los fusiles y dispararon. La mayoría del contingente comenzó a dispersarse, mientras que algunos soldados se aprovecharon para masacrar a culetazos a todos los que se encontraban en su camino. Prácticamente fue un desastre total, había heridos por doquier y por supuesto balaceados, que eso va a ser lo importante. Pasadas del mediodía, el orden de alguna manera se estaba restableciendo, aunque todos los militares y policías se mantenían alerta de otro posible enfrentamiento. Para entonces, la prensa comenzó a cubrir la noticia, complicando la identificación de los cadáveres de algunos de los pobladores a los que les tocó plomo. Según los periódicos, informaron que había 12 muertos y cientos de heridos, mientras que en los informes oficiales de la policía indicaban que no había ningún deceso y solamente había 6 heridos. Se estaban ocultando todo, aquí no pasó nada, no hay nada que ver, señores, váyanse a otro lado. Toda esta controversia y masacre solo sirvió para darle tiempo a las autoridades para saber qué hacer con Juan Castillo. Debido al enorme escándalo provocado, la decisión fue pasada a las altas esferas de la política. En este caso, el presidente que se encontraba en turno, Lázaro Cárdenas, después de varias juntas y telegramas recibidos, concluyó que el soldado fuera sometido a un consejo de guerra inmediato, en el cual se le declaró como culpable de violación y asesinato, condenándolo a la pena de muerte. Sin embargo, hay que hacer énfasis en que no se llevó a cabo un debido proceso. Desde el momento de la detención no se le leyeron los derechos, no se le dio ningún motivo del por qué estaba ahí y por supuesto su sentencia fue tomada sin tener una evidencia certera que lo señalara como el culpable o el autor del homicidio. Hay que mencionar que para este momento ya se tenía una ley establecida para la prohibición de las ejecuciones públicas, porque antes del siglo XX pues sí era bien conocido estos eventos públicos en los que en ese momento robaban o cometían un acto de esta magnitud eran fusilados frente a toda una multitud para que se viera la justicia reflejada en la muerte de un hombre. Sin embargo, México para ese momento ya tenía una ley que lo prohibía y de cierta manera no fue así, porque solamente las ejecuciones públicas pasaron al interior de las cárceles donde nadie las viera, pero aún así se seguían llevando a cabo. Su único soporte de este caso, por supuesto, es la confesión que había tenido del mismo soldado. Su único soporte del caso era la confesión que habían obtenido de él, gracias a la tortura infligida. Sin embargo, su ejecución fue programada para el amanecer del 17 de febrero de 1938. Esto debido a que necesitaba que hubiera bastante luz solar y así la prensa pudiera capturar con detalle la ejecución. A la cita se presentaron más de 1000 personas, entre curiosos y reporteros que esperaban el momento del espectáculo, que sin fanfarronear, de eso se trataba, un espectáculo que se llamaba ejecución mediante la ley fuga, que se basaba en trasladar al culpable de una jurisdicción a otra, regularmente fuera del foco público. Sin embargo, en esta ocasión sí había público presente. En un cierto punto de este traslado, obligaban al prisionero a correr para que quedara especificado en los informes que el culpable intentó huir, obligando a los guardias a dispararle por la espalda. Como podrán darse cuenta, esta ley se aplica solamente con el fin de evitar todos los procesos judiciales y llevarse una controversia enorme.
Quiero creer que ni al interior de las prisiones se sigue llevando a cabo, aunque pues obviamente hay muchas porquerías al interior de las prisiones aquí en México. Sin embargo, espero que las ejecuciones de esta manera pues ya no se lleven a cabo en ningún país, aunque al parecer en los regímenes militares como Corea del Norte todavía se siguen llevando a cabo. De alguna u otra manera necesitaban volver a establecer la confianza en los pobladores y tranquilizar la anarquía, así que debían de poner el ejemplo con Juan, ya que sería la manera perfecta para que los pobladores vieran que no tenían ningún favoritismo solamente por ser un soldado. Básicamente aplicaron la de si la haces, la pagas. Y bueno, el lugar apropiado para terminar con su vida fue el cementerio municipal de Tijuana, donde 2 pelotones de soldados ya lo estaban esperando. Fue llevado a la parte trasera del cementerio, donde le dieron un respiro para que se pudiera fumar su último cigarro, y de inmediato le dieron la orden de correr. Por un segundo creyó que era posible recuperar su libertad. Saltó una cerca metálica que rodeaba una tumba cuando se escuchó la orden de ¡fuego! Una ráfaga de balas impactó en su espalda. El soldado era bastante resistente, que se levantó y continuó con la carrera, pero por segunda ocasión se dio la orden de abrir fuego. Las balas penetraron en la espalda, tumbándolo al piso, quizás por los altos niveles de adrenalina que su cuerpo estaba generando para ese momento. Intentó arrastrarse impulsándose con las manos, hasta que un oficial se acercó a él y le dio el tiro de gracia. Después, 2 soldados rasos lo arrastraron hasta una zanja que ya estaba preparada para el deceso. Lo cubrieron de tierra y enterraron una cruz con la leyenda que decía lo siguiente: Juan Morales murió el 17 de febrero de 1938 a la edad de 24 años, que descanse en paz. Y antes de que continuemos con el misticismo, creo que hay varias interrogantes que debemos de resolver sobre este caso. En primera y más importante, ¿Juan Soldado realmente era culpable? Si contamos con toda la evidencia que les acabo de proporcionar hace un momento, podríamos decir que básicamente sí era culpable. Sin embargo, la evidencia más fuerte del caso, que era el uniforme lleno de sangre encontrado en su casa, podría ser dudosa, ya que se cuenta que dicho uniforme no le pertenecía, era del capitán. Este lo había obligado para que lo lavara, y añadiéndole un poco más de fuerza a esta teoría, se dice que en el momento en el que el capitán se acercó para proporcionarle el tiro de gracia, las últimas palabras que se escucharon de Juan Soldado fueron, cito, «Usted sabe quién fue, capitán. ¿En qué quedamos?». Y por supuesto hay otras versiones que indican que sí se declaró culpable hasta el último momento y sí admitió el crimen, y por eso el capitán le disparó. Pero teniendo en cuenta esta primera información que les menciono del traje del capitán, me parece un poquito más congruente estas palabras que pudo haberles dicho antes de morir. Pero a pesar de estas versiones, también tengo que admitir que también hay varios rumores que podrían asegurar la culpabilidad de Juan Morales, ya que su esposa, quien entregó el uniforme de sangre, indicó que meses antes habían tenido un altercado con Juan, cuando lo descubrieron intentando violar a una de sus sobrinas, pero como tal, no se pudo corroborar este dato porque todo quedaba en rumores y en información diferente que se puede encontrar en todas las fuentes que puedan consultar después de escuchar este podcast. Si quieren buscar Juan Soldado, hay diversa información y por supuesto muy distinta, como en diversos casos que hemos investigado en este podcast. A partir de este momento comenzamos con el lado B, digamos, de la historia, ya que durante la primera noche de la ejecución ningún curioso se acercó al lugar y los pocos que comenzaron a visitar la tumba juraron que lograron ver un río de sangre que emanaba de la misma tierra, además de escuchar los lamentos de Juan Morales, que seguía recalcando su inocencia a la vez que juraba venganza contra el verdadero culpable. Y déjenme decirles que si quieren saber un poquito más de esta historia o verla ilustrada en el formato de la gran pantalla, como tal en una película, quédense pendientes para la siguiente Horrorpedia, porque ahí vamos a estar analizando como tal este caso. Y justamente por esta Horrorpedia o esta película que vamos a analizar, conocí este caso y quise compartirlo con ustedes, que se llevaran de la mano los dos programas para que puedan tener un panorama más completo de este caso tan enigmático. Y cabe decir que esto es muy interesante que se tengan estas apariciones,
porque muchos de los pobladores indican que posiblemente esta alma en pena de Juan Soldado se quedó en el plano terrenal porque tenía muchos asuntos inconclusos, o lo que en la parapsicología se le conoce como una aparición en crisis, un pequeño loop en el que una persona se queda, digamos, en el plano terrenal para resolver algunas cosas, advertir, despedirse también de algunos familiares, porque también en algunas historias se ha repetido este patrón de que solamente se aparecen para despedirse, pero básicamente este es un fenómeno bien documentado que vamos a analizar próximamente en este programa. Y bueno, esto provocó un terrible miedo en los pobladores, que al día siguiente comenzaron a dejar flores y rocas grandes en la tumba en señal de respeto. Además de que muchos de los pobladores también tenían dudas de si realmente era culpable. Entonces pues querían rendirle algún tributo de esa manera. Y además de que gracias a todos los rumores de la sangre emanando de la tumba, muchos de los curiosos o los más arraigados al catolicismo empezaron a rezar rosarios. A partir de entonces se comenzó a crear un culto alrededor de la imagen de Juan Soldado. Algunos justificaban sus actos de devoción con sus creencias de que las personas que mueren de repente o injustamente pueden llegar a estar cerca de Dios, formando un vínculo muy estrecho entre el plano terrenal y el divino. Los pobladores que creían esto comenzaron a ir a la tumba del soldado a dejar mandas o escritos con algunas peticiones para curar enfermos en su mayoría, y al poco tiempo muchos mejoraron en salud, convirtiendo a Juan Soldado en un santo milagroso. A partir de entonces y hasta la fecha, el Panteón Municipal 1 de Tijuana alberga las tumbas de Juan Soldado, que ahora su tumba está transformada en una cripta que fue construida por sus devotos, a los cuales les ha cumplido sus mandas. La tumba está muy bien adornada por diversos regalos y flores. Incluso una estatua fue construida recreando la imagen del soldado ejecutado. Esta estatua van a poder ir a checar en los complementos que vamos a subir a nuestras redes sociales para que estén bien al pendiente, porque van a poder notar un parecido muy estrecho con la figura del santo no identificado o el santo de los narcotraficantes, Malverde. Tiene una similitud bastante estrecha y lo van a poder estar checando en los complementos. De hecho, actualmente se cree que algunos indigentes, desamparados y narcotraficantes son los seguidores más leales de este santo, hasta el punto de caminar de rodillas desde la entrada del panteón hasta la cripta con tal de que les haga un favor o les cumpla un milagro. Y a partir de entonces, pues a muchos youtubers que existen ahí han intentado cubrir esta leyenda visitando como tal la cripta de Juan Soldado. Incluso por ahí hay un par de videos medio graciosos en los que un par de tipos según van a visitar la tumba de Juan Soldado a las 3 de la mañana y se llegan a escuchar unas risas que la verdad se ven muy editadas, muy falsas. Solamente se les ve correr por todo el panteón durante 10 minutos aproximadamente, entonces está bastante interesante, muy chistoso para que vayan a explorar esta zona, aunque sea virtualmente. Y por supuesto, si son de Tijuana y tienen alguna historia que tenga que ver con el Panteón Municipal 1, o ustedes mismos han ido a la tumba de Juan Soldado a dejar una manda, pues por supuesto vayan a contárnoslo a nuestras redes sociales, porque pues por supuesto es muy interesante saber qué pasó, si les cumplió su milagro o tuvieron algún fenómeno paranormal cuando visitaron la tumba. Hay mucho contenido, hay muchas experiencias que se pueden rescatar de esta leyenda, que ya ha sido un poco abandonada de hecho, porque ya son pocos los pobladores que siguen rindiéndole culto, pero todavía existe, lo cual nos deja una gran pregunta, porque si realmente fue culpable, entonces ¿cómo quedan los pobladores de Tijuana adorando a un violador que asesinó y arrebató el futuro a una pequeña niña de 8 años? Es una pregunta bastante interesante porque no es el primer santo que ha cometido un crimen. De hecho, dentro de la religión católica hay muchos santos que han tenido que ver en un sinfín de crímenes y por supuesto se les atribuye la bendición de cumplir milagros y por supuesto son canonizados por la religión considerándolos como lo mejor del mundo. Pero esa es una interrogante que queda abierta. ¿Está bien? ¿No está bien venerar a un violador? Esas respuestas las quiero conocer en nuestras redes sociales. Pero por ahora
esto ha sido todo para el capítulo número 100. Creo que quedó perfecto para esta ocasión y por el momento no me queda nada más por decir, solamente invitarlos a que sigan compartiendo este programa con sus amigos, conocidos y familiares, porque así nos ayudan a que siga creciendo este proyecto y por supuesto a buscar nuevas oportunidades. Y pues nada, nos escuchamos para la siguiente entrega. Y bueno, antes de que se termine esta celebración del especial número 100, solamente me queda recordarles que mi nombre ha sido Abel y nos escuchamos en el siguiente Viernes de Misterio.